No me extrañaría nada que Luis Ángel Hierro ganara las primarias del PSOE de Andalucía, arrebatando las aspiraciones de Susana Díaz y de Juan Espada. El motivo es muy sencillo. Luis Ángel Hierro es la quinta esencia del PSOE-A. Nadie mejor que él parece representar lo que es la historia de esta formación política y sobre todo su vinculación a Andalucía. Verán, en su visita a Almería para promocionarse como alternativa, dejó algunas perlas dignas de consideración, como por ejemplo, cuando afirmó, así de entrada, sin que nadie le preguntara, que Andalucía está infrafinanciada. En concreto, un 5% por debajo del resto de las comunidades autónomas. Claro, está bien que lo diga. Lo que pasa es que no dijo que hay un gobierno en Madrid, en la Moncloa, que lleva 3 años y es del Partido Socialista y no ha hecho nada por cambiar ni el sistema de financiación ni por dotar de más financiación a Andalucía. Y eso que quien está en el Ministerio de Hacienda es quien estuvo de consejera en la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la conocida como chiquiministra. Tampoco dice el candidato que el sistema actual fue propuesto, impulsado y aprobado por el Partido Socialista. Sí, ese sistema que nos produce un desfase del 5%, bueno, pues ese es un sistema que impulsó el Partido Socialista y que lleva 3 años en la Moncloa de nuevo y no ha dicho de cambiarlo ni de compensar ese déficit del que estamos hablando del 5%. Según él, en 20 años, según Hierro, en 20 años Andalucía habrá perdido lo equivalente a un año de financiación. De la financiación fruto del acuerdo que adoptó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, ya veis, mala memoria. Con esta desmemoria, insisto, pues es complicado que alguien pueda tragarse también, como dijo el propio Luis Ángel Hierro, que su proyecto es andalucista. Hombre, andalucista. Él suscribe ese andalucismo a dos cuestiones. Una, la parte económica, de la que ya hemos hablado, y la otra parte es que Andalucía vertebra a España. Y hombre, no diré yo que no, pero lo cierto es que podíamos empezar por vertebrarnos a nosotros mismos. En fin, lo digo desde el punto de vista social, lo digo desde el punto de vista político, lo digo desde el punto de vista cultural, económico, identitario. Y sí, ¿por qué no? Desde el punto de vista de las infraestructuras. Que la A92 tardó 20 años en llegar a Almería. La A92. Que seguimos esperando la autovía del Almanzora, que desde que ha llegado el Partido Popular ha tenido un impulso importante, pero es que llevaba algo así como 2 décadas mareando la perdiz. En fin, que estamos sin trenes. En Almería estamos sin trenes. No sé, que puesto a vertebrar España, podríamos empezar por vertebrar Andalucía. Insisto, desde las infraestructuras, pero también desde otros puntos de vista, como el político. Que sinceramente no dejamos de ser una sucursal, como estamos viendo. Con esa visión recortada y tergiversada del andalucismo, pues Luis Ángel Hierro encaja perfectamente en lo que es la historia del PSOE-A. El PSOE-A ha estado siempre en el andalucismo de la guirnalda y de la Feria de Abril. Por eso tampoco decepciona este candidato cuando asegura que el partido debe irse a la izquierda para recabar el voto de Podemos. Lo hace, y no tiene problema en decirlo, porque a su izquierda, a la izquierda del PSOE, están destrozados.
están divididos en 3 o 4 grupos. Y eso puede significar que se queden fuera. Es lo que se llama pedir el voto útil. Es decir, no vayan a votar a Unidas Podemos, no vayan a votar a Adelante Andalucía, porque a lo mejor ese voto no llega a ningún sitio. Voten mejor al Partido Socialista, que aglutinará los restos y puede lograr una mayoría. Bueno, pues con ese argumento de base es con el que Luis Ángel Hierro quiere atraer el voto de izquierda, porque dice que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es irse a la izquierda, que el problema de haber quedado fuera del poder, anda, pero si gobiernan en España, quita, eso no debía ser así. El problema de perder el poder es que el PSOE se alejó de su esencia, entonces perdió votantes. Claro, se alejó de su esencia, dice, porque la Unión Europea le impuso a España medidas políticas de derecha. Quizá unas medidas políticas de derecha que fueron las que contribuyeron a sacarnos de la crisis. Esa parte tampoco entró en detalle. Pero es más, lo que tampoco llegó a contarnos es por qué no solo el PSOE perdió votos, sino que el centro derecha los ganó. ¿Cómo es posible eso? O sea, si tan malas eran esas políticas, ¿por qué Rajoy ganó? Eso tampoco entra. ¿Y por qué en Andalucía sumaron más Partido Popular, Ciudadanos y Vox que la izquierda? No estaban ahí diciendo los ciudadanos que no querían las políticas de izquierda, las políticas del PSOE. No digo que el PSOE no sea el partido mayoritario, no. Digo que puestos a decir que el PSOE ha sido castigado por adoptar políticas de derecha, pues hombre, el electorado al final lo que ha ido es a votar a la derecha. Ha dejado de votar a la izquierda y ha votado a la derecha. Y además incluso a la ultraderecha. En fin, de ese tema tampoco entró en detalle. Es curioso también que Luis Ángel Hierro reconozca que hay una polarización política, hay una radicalización. Y entonces su propuesta no es intentar ir al centro e intentar calmar la agua, no, lo tiene muy claro. Si hay una situación de radicalidad política, hay que irse al extremo. Así de claro lo dijo en la rueda de prensa. Hay que irse al extremo para coger los votos del extremo. Y supongo que el votante del centro pues se queda en el aire. Claro, a la pregunta de, bueno, van a por el voto de Podemos. Si Ciudadanos está en descomposición, ¿no podría ser un buen momento para que el PSOE captara el voto progresista que hay en Ciudadanos? Su respuesta, voto progresista en Ciudadanos. Ciudadanos no es un partido progresista. Claro, es verdad, gobierna con el Partido Popular en Andalucía. Claro, no debe ser Ciudadanos un partido progresista, no debe tener votantes progresistas. Por eso al candidato Hierro se le olvida que Ciudadanos dio la investidura a Susana Díaz, que Ciudadanos la mantuvo una legislatura gobernando hasta que ella se cansó, que Ciudadanos firmó un pacto con Pedro Sánchez. Sí, lo firmó. Antes que con Pablo Iglesias, pero lo firmó. Que Ciudadanos propició la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy, la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Que Ciudadanos conspiró en la moción de censura contra el Partido Popular en Murcia. Otra cosa es que le salieran mal las cosas, pero en la región de Murcia, PSOE y Ciudadanos conspiraron contra el Partido Popular. Una conspiración que luego llevó
a que culminara una moción de censura, pero ya en la ciudad de Murcia. Que, en fin, no sé, que le aprobaron al PSOE todas las declaraciones de estado de alarma. En fin, no sé yo si todo esto demuestra que en el partido de Ciudadanos no hay voto progresista. Claro, es como en Madrid, lo recordarán, en las pasadas elecciones autonómicas, cuando colgaron los socialistas un cartelón en el que hablaba de la foto de Colón. Y en la foto de Colón, en la que estaba Ciudadanos, la que estaba Rivera, esa foto de Colón, el PSOE, ahí solo se acordaba del Partido Popular y de Vox. También estaba UPyD, desaparecido ya, pero estaba Ciudadanos, insisto, entre otros. Pero ahí solo ponían al PP y a Vox. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor Ciudadanos le podía haber servido a Iñaki Gabilondo, al hermano de Iñaki Gabilondo, para presidir la Comunidad de Madrid. Y entonces lo borraron, como hacían los comunistas en las fotos soviéticas, lo borraron de la foto a Ciudadanos, para que así no se le viera. Eso sí, parece que para Luis Ángel Hierro, y sigo con esa quinta esencia del socialismo andaluz que representa, pues el motivo de perder las elecciones, el motivo por el que ya no tienen el favor ciudadano, o sea que es un error en su propia esencia, porque si nos fijamos, fue el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía. Es decir, podía haberse acogido a eso, no, pero él ya da por derrotado. ¿Por qué? Porque sí, claro, si no gobierna. Y en la encuesta, hasta hace 4 días, el Partido Socialista era el partido preferido de los votantes. Y además es el partido más votado en el Congreso. Quiero decir que antes de hacer ese tipo de afirmaciones tan a la ligera de que hemos perdido el favor del electorado, pues, oye, pues igual no lo han perdido tanto. Las cifras están ahí. Han perdido algún gobierno como el andaluz, pero mira cómo tienen el de España. Es decir, que hay que mirar todos los datos, no solo unos cuantos. Insisto, como solo mira unos cuantos, es por lo que representa esa parte del socialismo andaluz. Un socialismo que, por otro lado, en esa manera que tienen de utilizar el doble rasero, pues no les importa en absoluto que cuando se les pregunta, bueno, a lo mejor el voto del PSOE ha ido cayendo por los casos de corrupción, no por las políticas de derechas que les pone la Unión Europea, porque, ojo, también uno luego ejecuta las políticas que quiera. La Unión Europea lo que te exige es que tengas un déficit determinado, te exige que tus presupuestos se cumplan y que puedas responder de ellos. Y que si te prestan dinero, pues hombre, no digo yo ya que lo devuelvas, pero por lo menos que se te vea intención de devolverlo. Y de que cuando ellos te dan dinero, te lo prestan o te lo dan, pues invierta de un modo efectivo para generar empleo, generar riqueza y generar que el sistema pueda seguir funcionando. Si no cumples con eso, pues claro, ¿verdad? Pero el modo en que tú actúes para hacerlo, que es problema tuyo como gobernante, tuyo y de quienes te votan, claro. Pero como les decía, para Luis Ángel Hierro, el tema de la corrupción no tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque, según él, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los expresidentes condenados en sentencia firme por corrupción, son inocentes. Sí, ¿cómo lo oyen? Ellos son inocentes y el partido es inocente. Son inocentes porque no se han llevado un duro. Que nadie ha dicho que ellos se hayan llevado un duro. Uno puede malversar y prevaricar y no llevarse un duro. Por ejemplo,
En el caso de Cataluña, los presos relacionados con el proceso, los políticos presos relacionados con el proceso, están en prisión, entre otros delitos, por malversación y por prevaricación. ¿Se han llevado ellos dinero a su bolsillo? No parece que haya sido así. Eso sí, todo apuntaba a que habían creado un sistema corrupto para financiar sus estrategias políticas. Bueno, pues algo parecido ocurría en Andalucía. Servían para financiar estrategias políticas en base a subvenciones ilegalmente concedidas a amigos y amiguetes, y también para gastárselo en prostitutas, en cocaína, en financiar la sede en algún sitio, en pagar cosas que no debían ser pagadas. Había dicho que se lo metan en el bolsillo, lo cual no quiere decir que eso no signifique corrupción. Pero para él son inocentes. Eso sí, un titular en un medio de comunicación, si es sobre cualquier partido a su derecha, debería significar la inmediata expulsión de la vida política del protagonista. Aunque solo sea un titular, sin que haya un juicio, sin que haya una declaración, sin que haya una sentencia y sin que la sentencia todavía sea firme. Es por todo eso que Hierro, como les digo, pues puede ganar las primarias el próximo día 13 de junio, porque representa ese socialismo del doble rasero, de la desmemoria, eso sí, solo memoria histórica y democrática, pero memoria normal de la que tenemos todo el mundo, memoria de hemeroteca, poquita. Y es que, por ejemplo, un ejemplo de esa memoria de hemeroteca, verán, el otro día exigían en el Parlamento de Andalucía que la Junta pagara ya, con urgencia, a los centros de discapacidad. Sí, no seré yo quien diga que no lo paguen. Paguen lo que deban, claro. El problema es que con Susana Díaz había una deuda de 5 años. 5. Y es un dinero con el que esos centros de discapacidad pagan a los monitores, pagan sus instalaciones. ¿De dónde tuvieron que sacar el dinero durante esos 5 años? Bueno, 5 años adeudándole. Y cuando empiezan a pagarse lo hacen poquito a poco, le dan una parte. Y antes les hablaba de la autovía de la Almanzora, pero es que les puedo hablar del Hospital Materno Infantil de Almería, inaugurado no hace demasiado tiempo en esta legislatura del Partido Popular, y que cuando ya tenía que haber sido inaugurado solamente había una piedra. ¡Una! Eso sí, en época preelectoral. Pusieron hasta la maqueta del hospital antes de haber proyecto. Lo pusieron en el Hospital Torre Cárdenas, ya habían puesto la maqueta antes de que existiera ni siquiera el proyecto físico de papeles de los arquitectos. Ya, ¿para qué? Para que la gente lo viera al entrar, también en época electoral, claro. Bueno, todos esos incumplimientos, todos esos olvidos, eso para Luis Ángel Hierro no pesa en la mochila del Partido Socialista. Es como cuando hablan de andalucismo. Por Dios, es que se nos ha olvidado que el gobierno andaluz se iba de mariscada a Galicia antes que asistir a la conmemoración del nacimiento de Blas Infante. Por poner un caso. Es que se nos ha olvidado, por ejemplo, cómo le han ido ninguneando y racaneando la subvención a la Fundación Blas Infante, sencillamente porque no podían políticamente controlarla. En fin, yo lo único que digo es que espero que Pablo Iglesias Pose bendiga con su sabiduría la complicada elección que tienen por delante los militantes y militantas, andaluces y andaluzas,
con lo fácil que es decir, la militancia del partido. Amén.